En los meses previos a la cría, todo el mundo empieza a fijarse un poquito más en la condición corporal de los pájaros, a prestarle por lo menos un poquito más de atención. Y nos damos cuenta muchas veces que tenemos por un lado pájaros que están, digamos, obesos, un poquito más gordos de lo que nos interesaría para la reproducción, y pájaros que están un poquito más delgados, que tampoco nos interesa. Ya sabemos que, digamos, una condición corporal extrema, tanto pájaros muy delgados como pájaros muy gordos, son malos de cara a la temporada de cría, pero tendemos a pensar o tendemos a ir siempre hacia los pájaros gordos. Somos un poquito como las abuelas. Si nuestros pájaros están gorditos, están fuertes, tienen su reserva grasa, pensamos que están mejor. ¿Qué ocurre con ejemplares como este? Lo vamos a ver. Por ejemplo, este pájaro que estáis viendo aquí, veis que rápidamente presenta un volumen enorme. Sin tener que soplarle prácticamente las plumas, podemos observar que toda esta zona de la barriga tiene un volumen de grasa tremendo. Esto es un macho. Tiene aquí también el volumen de grasa en el pecho, que es incluso visible, ya te digo, sin soplar prácticamente. Este pájaro lo que tenemos es un claro caso, es un macho, amarillo nevado, y tenemos un claro caso de obesidad. ¿Por qué no nos interesa tener pájaros obesos, aunque siempre nos dicen que tengamos los pájaros gorditos? Bueno, la obesidad está claramente relacionada con los fallos en la reproducción. Primeramente es una causa física. Un pájaro obeso va a ser un pájaro que físicamente tenga dificultad en la cópula. Tenemos que pensar siempre que lo que ocurre en los canarios es que no hacen la cópula como los humanos o como el resto de mamíferos. Los canarios lo que hacen es juntar las dos cloacas. Si tenemos una barriga muy excesiva de un pájaro, cuando se coloca encima de la hembra, en este caso un macho, y va a juntar la cloaca, muchas veces es dificultoso para él. ¿Qué es lo más probable en estos casos? Que el pájaro, digamos, libere el semen fuera de la cloaca de la hembra, con lo cual mala fecundación. Pero también vamos a tener un fallo menos físico en ese sentido, un poco más fisiológico, un poco más químico, por así decirlo. La obesidad, el exceso de grasa corporal, también conlleva un cierto cambio a nivel hormonal, y está comprobado que pájaros más obesos van a tener menos niveles de testosterona, menos hormonas relacionadas con el celo, y a fin de cuentas van a tener menos líbido. Este pájaro, por ejemplo, nos comentaba el criador, estamos visitándolo en su criadero. Este pájaro, por ejemplo, nos comenta, ya es un reproductor, vemos aquí que tiene, aquí no, que es la anilla roja, pero aquí tiene una anilla azul, que es del año 2017 este pájaro, ¿vale? Y este reproductor en concreto, una de las características que ha tenido las últimas temporadas, ha fallado prácticamente en todas, es que no ha cantado. Está claro que es macho, se ve evidente además con la cloaca en este estado que es macho, pero el pájaro no cantaba. Eso puede ser indicativo, hay pájaros que cantan más que otros, pero puede ser indicativo de que el pájaro no tiene un nivel de celo alto, y es posible que no cante también por ese problema con la testosterona. El exceso de obesidad conlleva una falta de testosterona en este tipo de pájaros. De hecho, en la cultura tradicional, en los humanos, tenemos un ejemplo clarísimo de todo esto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si vamos a una clínica veterinaria, castramos a un perro, castramos a un gato? La tendencia de ese animal es que va a aumentar su consumo de alimentos, y la tendencia en general también por el efecto hormonal es que el animal va a engordar. Con los pájaros pasa un poco esto. El exceso de gordura va a afectar también al propio celo. En los humanos también había otro ejemplo. Antiguamente había eunucos, es decir, personas en muchas cortes que cuidaban de las doncellas o eran, digamos, mayordomos, por así decirlo. Esas personas se castraban para que no tuvieran posibilidad de juntarse con las propias doncellas, ¿vale? Y esas personas tendían siempre tendencia, una vez eran castrados y una vez perdían esas hormonas sexuales, esa testosterona y demás, tenían tendencia a engordar. Por eso muchos de esos eunucos eran personas con un volumen físico importante, porque eran personas muy gordas. En este caso que estamos hablando de un pájaro obeso, claramente va a tener dificultades para la cría. De hecho, en las últimas campañas ha comentado el criador que lo puso a criar en la temporada 2018, en la temporada 2019, y no ha tenido prácticamente resultados. Un único huevo fecundado de todas esas temporadas. Y lo que comentaba también el criador hace un rato es que este pájaro, aparte de todo eso, tiene una alta tendencia a engordar, incluso rebajándole la alimentación. Ha estado en jaulas con alto volumen, alto espacio, para que el pájaro pueda moverse, para que pueda hacer ejercicio y así pueda bajar de peso. No ha sido eficaz. También el criador ha aplicado el método muy típico de utilizar alpiste solo en vez de mezclas con semillas más grasas, alpiste solo y agua, una dieta, como digo, muy ligera, muy espartana, que suele funcionar en muchos pájaros, pero este en concreto no ha funcionado, se ha mantenido gordo. Y es que lo que tenemos aquí es un claro caso de un ejemplo
de un canario que tiene una obesidad prácticamente genética. Por muy poco que coma, este pájaro va a tener mucha tendencia a engordar. Este tipo de pájaros pueden ser muy buenos reproductores en cuanto a la calidad del pájaro en sí. De hecho, este es un canario amarillo nevado, que no es malo, es un amarillo nevado de bastante calidad, pero de cara a la reproducción siempre van a tener tendencia a engordar. Por mucho control en la dieta que tengamos, siempre es muy fácil que estos pájaros tiendan a engordar. Y aparte de ello, también se ha demostrado con este tipo de pájaros, es que esa gordura genética también se transmite mucho a la descendencia. Yo lo he analizado, por ejemplo, en canarios de mi criadero, amarillos mosaicos, y también en otros criaderos, como este que estamos viendo, y este tipo de pájaros suele dar una descendencia en muy alto porcentaje con tendencia también a la obesidad. Nos puede interesar en cierto modo por las hembras hijas de este tipo de pájaro, porque pueden ser hembras que a la mínima, sin una dieta muy cargada, sin una dieta con mucho nutriente, pueden estar gorditas y preparadas para la temporada de cría. Puede tener un pase con las hijas de este tipo de machos, pero desde luego los machos hijos de estos pájaros genéticamente gordos o con obesidad genética suelen tener muchas dificultades para la fecundación, precisamente por eso, porque a la mínima, prácticamente sin darnos cuenta, el pájaro engorda y no fecunda. Es el gran problema que tenemos con pájaros que muestran obesidad genética. El mismo ejemplo que con las personas. Hay personas que son obesas por el simple hecho de que comen mucho y son obesas, y cuando cambian ese tipo de alimentación, cuando adaptan su dieta, las personas vuelven a tener un peso normal. Y hay otras personas que, por trastornos hormonales, por lo que sea, que teniendo una dieta muy ligera, comiendo muy poco, incluso comiendo muy sano, tienen tendencia a engordar. Hay obesidad genética y en los pájaros de este tipo, por ejemplo, lo vemos claramente. Pájaros genéticamente obesos que transmiten a su descendencia en gran medida esa característica también de obesidad genética.